Buenas tardes, profesor, compañeros. El día de hoy les voy a hablar acerca de lo que son los ciclos biogeoquímicos. Estos se tratan de los movimientos de las sustancias orgánicas que componen parte fundamental de lo que es nuestro entorno, nuestro ambiente y nuestro planeta, por medio de procesos y componentes biológicos y geológicos. En el caso de los geológicos, los componentes es la biosfera. La biosfera se divide en tres partes fundamentales: lo que es la atmósfera, que está constituida por gases; lo que es la litosfera, que es la corteza terrestre; y lo que es la hidrosfera, que está compuesta por los cuerpos acuáticos, como los mares o los océanos. Por parte de los componentes biológicos lo componen los organismos que participan en las cadenas tróficas, lo que son los productores, los consumidores y los descomponedores. Por medio de estos ciclos, esas sustancias inorgánicas se mueven hacia los seres vivos y se regresan al ambiente para regular la cantidad de estos en la biosfera, para que no haya una cantidad enorme en los organismos y para que no haya una cantidad enorme formando parte de la biosfera. Los principales elementos que circulan dentro de nuestro ecosistema son el hidrógeno, el oxígeno, el azufre, el carbono, el nitrógeno y el fósforo. Y de esto vamos a hablar, de los ciclos que componen a estos: el ciclo del azufre, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del carbono, el ciclo del fósforo. Y como bien sabemos, si combinamos dos moléculas de hidrógeno con una de oxígeno, forma agua. Y ese es otro ciclo del cual vamos a hablar, el ciclo del agua. Los ciclos biogeoquímicos se clasifican principalmente en dos: lo que son los sedimentarios y lo que son los gaseosos. Los elementos que participan en los ciclos gaseosos son el carbono, el nitrógeno y el oxígeno. Estos elementos que forman parte de los ciclos gaseosos también se les conoce a los ciclos como ciclos globales, ya que al presentar evidentemente una fase en la que son gases, presentan un intercambio dinámico entre lo que es el ecosistema y la atmósfera. Y como parte de los ciclos sedimentarios está el del azufre y el del fósforo, ya que estos forman parte principalmente de lo que es la litosfera o la corteza de la Tierra. Muy bien, dada ya la introducción, vamos directamente a lo que son los ciclos, a explicar cada ciclo biogeoquímico. El primero de ellos, el más conocido regularmente, que nos enseñaron desde pequeños, era el ciclo del agua o ciclo hidrológico. Debemos de hablar de algunas características del agua. El agua es el disolvente universal para casi todos los materiales. Compone las 3/4 partes de lo que es la corteza terrestre y es fundamental para la vida, tanto de los organismos como, en general de todos los organismos vivientes. Lamentablemente, de esas 3/4 partes, podemos consumir muy poca. En el caso de los que somos animales, los seres humanos, podemos consumir menos del 1%, ya que es el agua dulce. Y más del 95% la componen el agua que está presente en los mares u océanos, que debido a su alto nivel de salinidad no podemos consumirla. Y el porcentaje restante pertenece a lo que está en los glaciares. El ciclo del agua se dice, aunque regularmente, se conoce que comienza en los cuerpos acuáticos, aunque al ser un ciclo puede comenzar en cualquier parte y estaría aceptable. Pero supongamos que comienza en los cuerpos acuáticos. De estos cuerpos acuáticos que ya conocemos que son parte de la hidrosfera, como los mares, ríos, lagos, debido a la alta energía que produce el sol, a ese calentamiento, el agua que compone estos cuerpos va a aumentar su temperatura hasta llegar a su punto de ebullición. En cuanto llega a ese punto de ebullición, se convierte en vapor de agua y sube hacia la atmósfera. Parte de ese vapor de agua no solo es producido por el proceso de la evaporación que acabamos de explicar, sino también por la transpiración de las plantas. Las plantas, al absorber desde sus raíces parte del agua que se presenta en el medio,
y realizar sus funciones necesitan regular su temperatura, así como cuando nosotros realizamos algún ejercicio, sudamos. Ellas realizan un proceso similar. Entonces ellas para regular su temperatura transpiran esa agua que se convierte en vapor de agua que junto con la evaporación llegan a la atmósfera. Cuando llegan a la atmósfera se realiza el proceso de la condensación. Lo que pasa es que no es no se tiene la misma energía o la misma temperatura en la superficie que en la atmósfera. En la atmósfera hay una temperatura más fría. Entonces ese vapor de agua se enfría, si se condensa y se forman las nubes. Eso es lo que forman las nubes, ese vapor de agua frío. Dependiendo la temperatura, pueden pasar varias cosas. Principalmente lo que pasa es que se formen gotas de agua. Y cuando llega a cierto punto en el que es demasiado el volumen de agua dentro de esas nubes, el aire no las puede soportar y todo lo que sube tiene que caer. Entonces esa agua que subió como vapor de agua se precipita. Y aquí, dependiendo de la temperatura, como decía, pueden pasar tres cosas. Lo que regularmente pasa es que llueva. Es que es una temperatura baja pero regular, estable. Si está un poco más frío, lo que pasa es que nieva. Incluso si está más frío, lo que pasa es que cae en forma de granizo. Y ya dependiendo la zona, es la forma en la que se va a precipitar. Y no solo eso, cuando se está precipitando y en el momento en el que cae, pueden pasar gran variedad de cosas. Una de ellas es la evaporación simultánea, que en el momento en el que está cayendo, debido a que hay igualmente una gran energía solar, esta agua precipitándose se evapore y regrese a las nubes para volver a condensarse. Otra posibilidad es que caiga directamente en los cuerpos de agua o que caiga en alguna montaña y se vaya uniendo a los cauces de los arroyos, de los ríos y que en algún lugar se incorpore nuevamente en cuerpos de agua como los mares. Otra posibilidad es que caiga directamente en la superficie terrestre y se filtre, que es donde las plantas van a tomar el agua para realizar sus procesos, sus funciones y de donde se va a partir para realizar la transpiración y que se forme parte de el aporte de vapor de agua hacia la atmósfera. Y la otra parte es que se infiltre y forme parte de los mantos acuíferos, que en un futuro no muy lejano puedan formar manantiales o incorporarse a lagos y arroyos, para que de ahí y de todos los puntos que se realizó al precipitarse, se realice de nuevo la evaporación y el ciclo se reinicie. Bien, como hemos visto en anteriores cursos, como es el caso de química, la química la suelen dividir en dos partes fundamentales, lo que es la química orgánica y lo que es la química inorgánica. Cuando estudiamos la química orgánica, principalmente vemos el elemento del carbono, ya que es muy conocido. Desde pequeños nos han enseñado que en la atmósfera se encuentra el dióxido de carbono o CO2. Este dióxido de carbono es llevado a la atmósfera por medio de la respiración. Cuando nosotros exhalamos o los animales exhalan, liberamos el CO2 que se dirige a la atmósfera. Aunque también parte de la quema de combustibles fósiles y de la industria provocan una alta acumulación de dióxido de carbono en nuestra atmósfera. Ese dióxido de carbono, o una parte considerable, ya que debido a la actividad humana no se puede eliminar todo, lo que produce en otra parte el efecto invernadero, pero bueno, nos quedamos con la parte que las plantas por medio de la fotosíntesis pueden tomar y convertir esa materia inorgánica, esa molécula inorgánica, en algo orgánico y aparte liberar oxígeno, que es el que nosotros utilizamos. Es decir, que parte del ciclo del carbono es el apoyo que se tiene o la dualidad entre la respiración y la fotosíntesis. Entonces, cuando las plantas transforman esa molécula inorgánica en orgánica,
Aún no se completa el ciclo del carbono, pero gran parte sí. Cuando las plantas tiran algunas hojas, los animales también desechan parte de su piel, células muertas, cabello, uñas, en el caso del ser humano también. Esos desechos son desechos orgánicos, porque vienen directamente de los organismos vivos. Esos desechos se pueden incorporar al ciclo del carbono en una temporalidad rápida o lenta. De eso lo determinan los descomponedores. Los descomponedores, al utilizar eso para sus funciones, pueden incorporarlo en forma de gas que va directamente hacia la atmósfera y que de ahí las plantas lo puedan tomar para realizar de nuevo la fotosíntesis. O también puede que lo incorporen en los cuerpos acuáticos, en la hidrosfera, que se disuelva en el agua y que tarde mucho tiempo, que se necesita un proceso geológico o infinidad de cosas para que se pueda incorporar al ciclo del carbono. Al igual que lo pueden hacer formar parte de lo que es la litosfera, la corteza terrestre, que las mismas plantas pueden utilizar para formar parte de la fotosíntesis, ya que pueden utilizarlo ya que son minerales. Y así es como se repite el ciclo, tomando el dióxido de carbono por medio de la fotosíntesis, convertirlo en una materia orgánica, liberando ese dióxido de carbono de nuevo a la atmósfera y repitiendo el ciclo. Ese oxígeno que se liberó en la fotosíntesis por medio de las plantas no es el único componente del aire. El aire que nosotros respiramos no solo se compone de oxígeno, sino que de muchos otros gases. El que está en mayor proporción es el nitrógeno, que está en cantidades, un porcentaje mayor del 70%. El 70% más componen lo que es el aire. El ciclo de nitrógeno puede comenzar por el nitrógeno mismo que se encuentra en la atmósfera. Nosotros, como seres vivos, necesitamos ese nitrógeno para vivir. No en grandes proporciones, en pequeñas, pero se necesita de igual manera. Se puede encontrar como óxido de nitrógeno, que no es para nada bueno. No lo podemos utilizar nosotros, es parte contaminante, ya que es producido ya sea por los abonos o por lo que es los combustibles quemados en la industria, y ese no se puede utilizar. No es una materia que podamos utilizar para nuestras funciones. Incluso ni el nitrógeno mismo, la molécula de nitrógeno, conocida como N2, que es lo que se encuentra disponible en la atmósfera, tampoco la podemos utilizar. Para ello se realiza el proceso de la fijación. De esto se encargan las bacterias, los hongos o las cianobacterias. Estas bacterias lo que hacen es absorber ese nitrógeno y hacerlo parte de sus células. Cuando ese nitrógeno es liberado, ya no es un tal nitrógeno, sino es un nitrato. Ese nitrato ya está disponible prácticamente para las plantas y para los animales, ya que esas plantas lo absorben, y de las plantas y las cadenas tróficas, los productores, los consumidores primarios y los consumidores secundarios, es que los animales y los seres humanos ya podemos aprovechar ese nitrógeno. Bueno, cuando los animales y los seres humanos realizamos necesidades fisiológicas como es el desechar las toxinas que forman parte de nuestro cuerpo por medio de heces fecales u orina, liberamos parte de ese nitrógeno, dependiendo la bacteria que lo transforme. ¿Y por qué tenemos que desecharlo? Porque son tóxicos en nuestro organismo, como ya se dijo. Y la bacteria, en el caso de los nitrosomas, lo va a transformar en nitrito, que es la forma en la que ese desecho tóxico que liberamos se va a convertir si los nitrosomas lo transforman. En el caso de que las bacterias implicadas sean el Clostridium o el Acetobacter, estos desechos se van a convertir en amoníaco. De hecho, ese olor fuerte que desprende nuestra orina es el mismo amoníaco, parte de ese amoníaco. Y de aquí van a depender dos cosas. Dependiendo del organismo que implique en estas moléculas
ya sea el nitrito o el amoníaco, se puede dar dos procesos diferentes, la nitrificación o la desnitrificación. Si la materia, bueno, si la bacteria más que nada, disculpa, si la bacteria es el nitrobacter, lo que va a pasar es que esos desechos se van a convertir nuevamente en nitrato por medio de la desnitrificación. Pero si la bacteria involucrada es el bacillus o las pseudomonas, se va a realizar la desnitrificación, que va a convertir esos desechos, ese amoníaco o ese nitrito, en nitrógeno. De nuevo, en la molécula de N2 que se va a regresar a la atmósfera. Y de ahí ya dependerá de esas mismas bacterias. Si se corta el ciclo y no se convierte en nitrógeno, sino directamente se va a nitrato disponible para las plantas y los animales, o el ciclo comienza desde el mismo inicio, desde el nitrógeno por medio de las pseudomonas o los bacilos. Y de hecho, en caso de que se desnitrifique, se suele decir que ese nitrógeno se perdió, ya que no regresa directamente a ser disponible para las plantas y los animales, sino que va a tardar un tiempo para que las bacterias, hongos y cianobacterias lo fijen y ya sea disponible para los organismos como nosotros o las plantas. Muy bien, esa fue la explicación de los ciclos biogeoquímicos gaseosos o globales. Y ahora vamos con los últimos dos que forman parte de los ciclos biogeoquímicos sedimentarios. Muy bien, el primero que vamos a analizar es el ciclo del fósforo. El fósforo suele estar en las rocas fosfatadas. Esas pueden encontrarse en la corteza terrestre o en el mismo mar o océano. Estas rocas fosfatadas, al irse degradando, van liberando en el ambiente ese fosfato. Ese fosfato es el que se necesita, ya sean las algas o las plantas, para poder realizar dichas funciones. De ahí pasan a los animales esos fosfatos al alimentarse de las plantas. Y aquí pueden irse por dos caminos, ya sea por el camino de los desechos producidos por animales y por plantas, células muertas, tejidos, etc., que van a formar parte, por la sedimentación, van a formar parte de nuevo de las rocas fosfatadas. Y la otra trayectoria que suele para regresar ese fósforo al ambiente es que las plantas y las algas comiencen una red trófica marina, que haya microorganismos que liberen fosfatos que utilicen las plantas, de las cuales se alimenten en unos consumidores primarios, luego consumidores secundarios, y se forme la red trófica en la que llegue un animal que no pertenezca al mar. En el caso puede ser una gaviota, un pelícano, y se coma ese pescado, dado un ejemplo, que tiene gran cantidad de fosfato en su organismo. Esa ave que se ha alimentado de un consumidor de esta red trófica marina va a liberar igualmente excremento, conocido como guano, que es un abono, un fertilizante rico en fosfato. Es así como se va a regresar ese fosfato al medio para repetir el ciclo que forma parte de las rocas fosfatadas, y las plantas de nueva cuenta lo lleven a los animales y se vuelva a incorporar. Bien, por último tenemos lo que es el ciclo del azufre. El azufre proviene principalmente de los abonos artificiales y de varias fuentes. De los abonos artificiales, de la descomposición orgánica, de los volcanes, de los mares, de bacterias, incluso, entre muchas otras fuentes, que van a producir óxidos de azufre o ácido sulfídrico. Un ejemplo, los abonos artificiales van a producir ese mismo óxido de azufre por medio de la descomposición orgánica, que es un proceso natural que realizan los seres vivos, etc.
se va a dar óxido de azufre y ácido sulfídrico. Incluso el mar produce este tipo de moléculas, aunque en muy pequeñas cantidades. De hecho, un dato curioso es que el ácido sulfídrico es aquel que huele como a un huevo podrido. Entonces podemos reconocer que el mar no huele a eso, no desprende ese olor, por lo que lo producen en muy pequeñas cantidades. También los volcanes, debido a su gran actividad, producen muchos óxidos de azufre, junto con algunas bacterias llamadas bacterias de sulfovidrio, que cambian algunos iones eh, sulfatados y lo convierten en ácido sulfídrico. Una de las principales fuentes también son las rocas sulfatadas, ya que contienen una gran parte de ese azufre. Ya sea cuando se parten o se vayan erosionando, van liberando parte de ese azufre. También la industria produce una gran cantidad, y aquí es donde empieza la problemática. Todos los demás, excepto los abonos artificiales, fueron procesos naturales, cosas que estaban en el ambiente, rocas, los mares, organismos, volcanes, excepto los abonos artificiales y la industria. Si esta producción de azufre fuera medida, fuera equilibrada y conforme el ciclo, no habría problema alguno, porque todo estaría equilibrado. Pero, como la industria también produce una gran cantidad de azufre, lo desequilibra y produce algunas consecuencias que veremos más adelante. En este caso, todo este ácido sulfídrico, todos estos óxidos de azufre pueden ir a tres partes. Pueden ir a la atmósfera, quedarse en forma de gas, pueden ir a los suelos, pueden ir a los mares. Aunque bueno, dada la atmósfera, tiene que caer hacia los suelos o hacia los mares. Pero aquí está el problema. Si esa cantidad de azufre que se encuentra en las nubes para precipitarse es demasiada, se produce la lluvia ácida. Y es una gran problemática, pues se nota la gran contaminación que se encuentra en el ambiente en el que se produjo una lluvia ácida. Y cuando hay una gran concentración de azufre en los mares y aparte le suman la lluvia ácida, ese mar o ese cuerpo de agua se vuelve inhabitable. No puede haber vida debido a la gran cantidad de contaminación e intoxicación que se encuentra en el medio. De igual forma, la tierra, para cultivar con gran cantidad de azufre y sumándole más lluvia ácida, no se puede. Se vuelve imposible poder cultivar ahí. Todo aquello que se cultive no va a dar ningún fruto y va a morir debido a la gran cantidad de intoxicación. Esa es la problemática que se encuentra en la gran mayoría de los ciclos, lo que produce estas consecuencias, o en algunos ciclos como los ciclos gaseosos, produce el efecto invernadero, y es la situación en la que nos encontramos actualmente, con efectos invernaderos, cambios climáticos, el gran avance del calentamiento global. Y es aquí donde debemos de reflexionar acerca de nuestras acciones. Pero bueno, entonces todo ese azufre que se concentró en la atmósfera, en la hidrosfera y en la litosfera, tiene que pasar a los organismos vivos, como las plantas o los animales. Y de esos tres medios lo pueden absorber, dado que cuando se precipita de esa atmósfera, ya es disponible en mares y océanos, en proporciones medidas, como ya se explicó, porque si está en grandes cantidades es imposible que ese organismo lo absorba. Lo puede absorber, pero se va a morir debido a la gran cantidad que hay. Debe ser todo en proporciones medidas. Y así es como se regresa. Esos animales forman parte para reincorporarlo y de nuevo regrese a la atmósfera, a la litosfera o a la hidrosfera. Bueno, como se vio, esos fueron los 5 ciclos biogeoquímicos. Pudimos notar que en todos se relacionan las tres partes de la biosfera, ya que todos están relacionados. El hecho de que un elemento o un ciclo se desequilibre va a provocar un efecto en todos, ya que son una unión, están involucrados unos con otros, están interrelacionados. Y aquí es donde debemos de notar
cómo están conectados para facilitar que entendamos el mismo tema. Y bueno, eso ha sido todo, compañeros, profesor. Fue un gusto explicar acerca de lo que son los ciclos biogeoquímicos y nos vemos en una siguiente clase.